Buenas tardes. Vamos en esta oportunidad a resolver los problemas de la práctica calificada número 1 sobre caída libre. Y para ello, empezamos con el problema 1 que decía, un cuerpo es soltado desde una altura de 180 metros. Halla la rapidez final cuando éste llega al suelo. Muy bien, entonces podemos recurrir a nuestra gráfica para resolver el problema y veamos las condiciones que nos da el problema. Dice que el cuerpo es soltado desde una altura de 180 metros. Recuerden, estudiantes, que cuando un cuerpo es soltado, ¿no? Si me dicen que el cuerpo es soltado, la velocidad inicial es cero. O sea, en la gráfica tenemos las velocidades por cada segundo que transcurre y las alturas que va recorriendo el cuerpo cuando cae. Entonces, cuando el cuerpo es soltado, su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Y por cada segundo que transcurre, por cada segundo, es decir, aquí hay un segundo, pasa un segundo y su velocidad ahora es 10 metros por segundo y recorre una altura de 5 metros. Luego pasa un segundo y su velocidad ahora se incrementa en un segundo. ¿Por qué va a ser siempre así? Porque la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, que nos dice que entonces que por cada segundo la velocidad se va a ir incrementando en 10 metros por segundo. Y así sucesivamente, ¿no? Pasa otro segundo y ahora la velocidad serían 30 metros por segundo y ahora recorrería 25 metros. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven, acá tienen una secuencia. En el primer segundo recorre 5 metros, en el segundo segundo 15 metros, en el tercer segundo 25 metros, en el cuarto segundo 35 metros, y así va aumentando de 10 metros en 10 metros la altura. Muy bien, como nos dicen que debe recorrer 180 metros, entonces es cuestión de sumar las alturas hasta llegar a los 180 metros. Si sumamos 5 más 15 es 20, 20 le sumo 25 son 45, a 45 le sumo 35 y son 80 metros, son 180, ya van 80, a 80 le sumo 45 y llevo 125 metros, y a 125 metros le sumo 55 metros y tengo los 180 metros de altura. Es decir, que el suelo estaría a este nivel. 180 metros estaría a este nivel. Aquí. Ahí sería. Ahí estaría a esa altura el suelo. ¿No? Toda esta altura, hemos sumado, todo esto hemos sumado 180 metros. 180 metros de altura. Esa era la altura de donde cayó. Como nos dicen, haya la rapidez final cuando éste llega al suelo. La rapidez final, como vemos, la rapidez final es 60 metros por segundo. Entonces la respuesta sería la letra D. De esa manera resolveríamos el problema con este esquema, ¿no? Que ya lo hemos estudiado en clase. Y si alguien desea trabajar el problema con fórmula, entonces con la fórmula podría considerar la siguiente fórmula, ¿no? La que es, justamente tiene que ver con la altura desde que cae el proyectil será igual a la velocidad inicial por el tiempo. Como el cuerpo está de caída, al caer va a favor de la gravedad, porque recuerda que la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Entonces la fórmula sería más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que habría que considerar en el problema, el que desea trabajar con la fórmula. Y al tener que la altura es 180 metros, reemplazaríamos, como la velocidad inicial es cero metros por segundo, esta es la velocidad inicial, ¿no? 0 metros por segundo.
Si 0 lo multiplico por el tiempo que demora en caer, 0 multiplicado por cualquier cantidad va a ser 0. Entonces, mi formulita, al ser la velocidad inicial, como velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo, entonces este 0 por t se va a anular y entonces la fórmula queda reducida a simplemente h igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces reemplazamos los datos y tendríamos altura 180 metros igual a 1/2 de la gravedad por dato, la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y acá saldría el tiempo al cuadrado, tendríamos 180 metros y la mitad de 10 es 5, tendríamos así, 180 metros, 180 metros. Acá nos va a quedar 5 metros por segundo al cuadrado. 5 metros por segundo al cuadrado, como está multiplicando por tiempo al cuadrado, va a pasar a dividir. 5 metros por segundo al cuadrado. Al dividir, tendríamos 180 entre 35 sería 36. Metros con metros se simplificaría y quedaría segundos cuadrados. Igual tiempo cuadrado. Igual tiempo cuadrado. Bien. El cuadrado pasa como raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 36 segundos cuadrados igual a t. El cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 36 segundos cuadrados, 36 es 6 segundos y ese sería el tiempo. Tiempo, 6 segundos. Ese sería el problema 1 de la práctica. Ahora, el problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Problema número 2 dice, un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 20 metros por segundo. Si el proyectil choca contra el techo con una rapidez de 10 metros por segundo, calcula a qué altura está el techo. Entonces el proyectil se va a lanzar verticalmente hacia arriba. Entonces, si lo vamos a lanzar verticalmente hacia arriba va a pasar esto. Gráficamente el problema sería así. Proyectil lo vamos a lanzar hacia arriba. Entonces, tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Si el proyectil choca contra el techo con una rapidez de 10 metros por segundo, entonces aquí tenemos el techo, ¿no? Y el proyectil va a chocar, hacia arriba va a chocar con una rapidez, una velocidad de 10 metros por segundo. Si te das cuenta del gráfico, te das cuenta en el gráfico, sería esta parte de aquí. 20 metros por segundo, ¿es esto? Al inicio. 10 metros por segundo es el momento que choca en el techo y tenemos que la altura es 15 metros. Entonces simplemente indicamos que aquí el cuerpo está a 15 metros, ha recorrido 15 metros de altura. Y esa sería la respuesta. Dado que, vemos aquí, que la altura es 15 metros. Y eso se produce en un segundo. Si me pidieran el tiempo, sería un segundo. O sea, con el gráfico estábamos trabajando esta parte de aquí. Esta partecita de aquí. 20 de velocidad inicial, 10 cuando choca en el piso, recorre 15 metros y esto es en un segundo. Y el problema estaría resuelto. Ahora, ¿quién quiere trabajar con fórmula? Yo diría, con fórmula,
con fórmula. ¿Qué quiero hallar? La rapidez con la que choca en el techo. La rapidez se refiere a la velocidad final, es igual velocidad inicial, como el cuerpo está yendo hacia arriba y la aceleración de la gravedad va hacia abajo, entonces el movimiento es en sentido contrario de la aceleración de la gravedad y por lo tanto la fórmula es con menos gravedad por tiempo. Esa es la formulita que relaciona la velocidad final, la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. Velocidad final, quiero saber cuánto es. Velocidad inicial, 20 metros por segundo, menos la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, y el tiempo es de un segundo. Ah, pero el tiempo no tenía como dato. Entonces, a ver, vamos a revisar bien aquí. No me convendría esta formulita porque no tendría el tiempo. Claro, o sea, yo he sacado el tiempo por la gráfica, ¿no? Pero si no tengo esta formulita, perdón, si no tengo el tiempo, me estaría faltando de dato. Repito, con la ayuda de la gráfica sé que esto va a ser un segundo, ¿ya? Pero si no hubiera hecho la gráfica, ¿qué hubiera hecho? Hubiera tenido que hacer esto. A ver, voy a borrar eso de acá. Tendría que haber hecho esto. Borro esto un ratito. Voy a bajar esto un poquito acá. Y vamos a trabajar acá con la fórmula. Problema 3 lo voy a poner más abajo. Entonces, con fórmula sería, a ver, ¿qué datos tengo en el problema para aplicar la fórmula? ¿Qué datos tengo para aplicar la fórmula? Tengo la velocidad inicial con la que se lanza hacia arriba, 20 metros por segundo. La velocidad con que choca es la velocidad final. Tengo la gravedad y quiero la altura. Quería la altura. Entonces sería la misma fórmula de acá, pero no tengo el tiempo. Entonces utilizaría la forma velocidad final al cuadrado. Hay una fórmula más sencilla, hay una fórmula más sencilla. Pero es con el tiempo, perdón, también es con el tiempo. Entonces, trabajo con esta. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Y de nuevo, como va hacia arriba del cuerpo, es con la fórmula es con menos. 2 veces la gravedad por la altura. Ajá, con esta de aquí. Listo. A ver, veamos si funciona. Velocidad final, 10 metros por segundo, elevado al cuadrado. Igual, velocidad inicial, 20 metros por segundo al cuadrado, menos 2 veces la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, por la altura. Tendría 100 metros cuadrados por segundo cuadrado igual a 20 al cuadrado, 400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, menos 20 metros por segundo al cuadrado por altura. Este término que está restando, que multiplica h, pasaría al primer miembro, 20 metros por segundo al cuadrado por la altura, igual el 100 metros por segundo, metros cuadrados por segundo al cuadrado. Este 100 pasaría a restar al 400. Son velocidades que se han elevado al cuadrado. 400 menos 100, 300 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Despejo la altura y 20 metros por segundo al cuadrado pasa a dividir 300 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado entre 20 metros por segundo al cuadrado. Y entonces la altura resulta 300 entre 20, 15. Y metros, segundos cuadrados con segundos cuadrados simplifica y metros cuadrados entre metros resulta metros. Ahí está. Ese sería el problema número 2. Con fórmula y acá nomás con la gráfica. Aquí solo es la gráfica, ¿no? Es más sencillo que con la fórmula, porque acá hay bastante parte operativa. Bueno, depende también de cómo ustedes lo puedan comprender, ¿no? Algunos se les hace más fácil con la fórmula, otros con el gráfico. Muy bien, pasemos al problema 3. En el problema 3 dice hallar h si el tiempo total de vuelo es de 10 segundos.
si el tiempo total de vuelo es de 10 segundos. Entonces, voy a ver si este problema lo puedo pasar a la siguiente página. Si he pasado a la siguiente página. No he pasado. Ujú. A ver, esto lo voy a poner aquí. Este pasa acá. Y voy a copiar el problema 3 de acá para hacerlo en la siguiente página. ¿Ya? Ahí está el problema 3. Veamos. Problema 3. Problema 3. Resolución. Muy bien. El problema 3 hay que hallar h, la altura. ¿Y qué observamos en la gráfica? Que se está lanzando una pelotita, se está lanzando un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Muy bien. Entonces, podemos utilizar nuevamente el gráfico y la idea sería que el proyectil, a ver, vamos a poner acá, por aquí más o menos, aquí. Se está lanzando, a ver, voy a hacer todo con el color amarillo, ¿ya? Se está lanzando con 30 metros por segundo. Las mismas velocidades que tiene el cuerpo al ir cayendo, también se toma al subir el cuerpo. O sea, miren aquí, 30 metros por segundo, pero va a ir para arriba. Entonces, más o menos, la altura, el cuerpo está cayendo desde por acá. Está cayendo desde aquí. Desde aquí, aquí está empezando. Y se va hacia arriba. No, el cuerpo, perdón, 30, ¿no? 30 es acá. 30 metros por aquí. Desde ahí se está lanzando el proyectil. Hacia arriba. 30 metros por segundo. Entonces, este proyectil va a pasar un segundo, pasa un segundo, pasa un segundo, y su velocidad va a disminuir. Este es un segundo. Va a disminuir, y ahora el proyectil, pero ahora está yendo hacia arriba. Su velocidad va a disminuir su rapidez a 20 metros por segundo. Pasa otro segundo, y su rapidez sigue disminuyendo, pero ahora sigue yendo hacia arriba. Ahora es 10 metros por segundo. Y llega en el último segundo a tener cero de velocidad. Y entonces para eso han pasado 3 segundos para llegar a cero. ¿Listo? Entonces le ha tomado 3 segundos. ¿Y cuántos metros ha subido? Ha subido 25 más 15, 40 más 5, 45 metros. Una vez que llega a cero, de nuevo comienza a bajar, pero ahora es así. Comienza a bajar un segundo, otro segundo y otro segundo. En total, ya llevamos 6 segundos. 3 segundos que subió y 3 segundos que ha bajado y ahora se encuentra aquí y va a seguir bajando. ¿Sí? Va a seguir cayendo. Como son 10 segundos, quiere decir que recorre un segundo más. Aquí ya van 7, 8, 9 y 10. Entonces, el proyectil va de caída, acá sigue cayendo, ahora está de caída y llega hasta acá. Entonces se supone, por lo que estamos viendo aquí, estamos apreciando, es que el suelo se encuentra aquí. Ahí. Entonces, ¿con qué velocidad, con qué rapidez impacta la pelota o el cuerpo en el suelo? Con 70 metros por segundo, pero a mí me están pidiendo cuánta altura, ¿no? ¿Desde qué altura fue soltado? Entonces, la altura desde la que fue soltada habría sido todo esto, esta altura. Y solamente sería cuestión de sumar esas cantidades. ¿Cuánto suman? 35 más 45 es 80. 80 más 55, no, 80 más 55 son 135, 135 más 65 serían 200 metros. 200 metros. ¿Listo? Y ese es el problema resuelto. Ahí está. Pero si queremos trabajarlo con fórmula, aquí sí recomiendo utilizar la siguiente ecuación, se llama ecuación del movimiento de caída libre.
Ecuación del movimiento de caída libre. Caída libre. ¿Qué dice? Que la altura, ¿no? Como están en diferente posición, ya está, el cuerpo está en una posición inicial, sube y luego baja, la altura se encuentra tomando como nivel de referencia el suelo es el nivel de referencia, ¿sí? El suelo sería, el cuerpo se encuentra en una posición inicial, entonces la altura, perdón, aquí hablamos de posición final, no de altura, sino posición final, sería y sub F, posición final, es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Y de nuevo, como el cuerpo está subiendo y la gravedad apunta hacia abajo, aquí colocamos menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces la posición final llega al suelo, el cuerpo llega al suelo, eso es lo que dice llega al suelo, cuánto tiempo total de vuelo es 10 segundos, llega al suelo, la posición final es cero, porque llega al suelo, está en el suelo y esa es la posición final, sería 0 metros por segundo, 0 metros, perdón. En cambio, la posición final al inicio se encuentra, ¿no? A una altura h, a una altura h, más la velocidad inicial es 30 t, que sería 30 por 10 menos un medio, 30 por 10 segundos, aquí son 10 segundos, 30 un medio por 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que sería 10 segundos cuadrados. Tendríamos 0 metros igual a h más, acá era 30, perdón, no puse las unidades, 30 metros por segundo, se van a cancelar los segundos, 30 metros por segundo, se cancelan los segundos, quedarían 300 metros, menos, acá sería 5, acá serían 100, ¿no? 100, 10 al cuadrado 100, 10 segundos, ¿no? 10 segundos serían 100 y por 5, 500. Y segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se simplificaría 500 metros. Entonces aquí tendríamos 300 menos 500 metros menos 200 metros. Paso al primer miembro sería 200 metros la altura. Eso sería trabajando con la ecuación del movimiento de caída libre. Otra fórmula. Ese es trabajando con posición. Si no, trabajamos la que ya conocemos más, que es altura igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero eso sí, tendríamos que analizar de todas maneras lo que pasa en la subida y lo que pasa en la bajada. Como vemos, cuando sube le toman 3 segundos. Cuando baja le toman otros 3 segundos. Hasta ahí ya van 6 segundos. Entonces lo que me interesaría solamente sería este tramo de aquí. De aquí hacia abajo. De aquí para abajo, hasta acá. Cuando llega al suelo. Esa es la altura que iría a calcular con este H. Por lo tanto, consideraría que ya pasaron 6 segundos y solamente de aquí hasta acá son 4 segundos. ¿Qué más tomaría en cuenta? Que la velocidad con la que fue lanzada el proyectil sería la velocidad con la que va bajando en el mismo nivel. O sea que este sería como la velocidad inicial, 30 metros por segundo. Y con esos datos es suficiente para encontrar esa altura, ya que la altura va a ser igual a 30 metros por segundo por 4 segundos nada más. Aquí ya el cuerpo está de caída, entonces más un medio de 10 metros por segundo al cuadrado por 4 segundos nada más al cuadrado. ¿Listo? Cálculos. 30 por 4, 120. Segundos con segundos se simplifican, quedan 120 metros más. Acá serían 16. Y recuerda que la mitad de 15, 5 por 16 sería 80.
Y como acá son segundos cuadrados, acá con segundos cuadrados se simplifican y solamente quedaría metros. Por lo tanto, la altura serían 200 metros, ¿no? Pero necesitamos de hacer este análisis en la parte de arriba. En cambio, con la fórmula de acá, en la de arriba, no necesitamos más que reemplazar los datos. Y tener en cuenta que en esta fórmula que estoy aquí encerrando en la nube, y sub f es posición final, y sub 0 es la posición inicial. Al inicio se encuentra a una altura h, por eso pongo h en la altura en la posición inicial. Pero en la posición final es que llega al suelo y ahí la posición final en el suelo es 0 metros. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir, creo que eliminando este problema de acá. Y este lo pasamos para acá, que sería el problema número 4. Muy bien. ¿Qué es el problema número 4? Problema número 4 dice, se lanza una esfera hacia abajo con una rapidez de 30 metros por segundo. Determina la rapidez que adquiere que adquiere luego de 4 segundos. Bien, la grafiquita es bien práctica. Te resuelve el problema inmediatamente. ¿Por qué? Porque solamente es cuestión de ubicar los datos. Va hacia abajo con una rapidez de 30 metros por segundo. Y 30 metros por segundo de rapidez es aquí. Ahí, a esa altura. Ya, a esa altura. Entonces, ahí, 30 metros por segundo. Determina la rapidez que adquiere luego de 4 segundos. Y volvemos a la teoría. Esto es por cada segundo. Si aquí va un segundo, tiene 40, pasa otro segundo, tiene 50, ya van 2 segundos, otro segundo y ya tiene 60 metros por segundo, otro segundo y ya tiene los 70 metros por segundo. Quiere decir que el estudio del movimiento es en estos dos tramos. Ahí. Por lo tanto, la rapidez que adquiere la esfera serían 70 metros por segundo y esa sería la respuesta. Para los que usan fórmula. Fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? La más sencillita, que es velocidad final es igual a velocidad inicial, ¿no? El cuerpo está cayendo, va de caída, ahí la gravedad va en la misma dirección, el movimiento de la aceleración de la gravedad sería más gravedad por tiempo. Listo. Quiero la rapidez final. La inicial, la inicial es de 30 metros por segundo, ¿no? Eso es lo que decía el problema, 30 metros por segundo, más gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que de 4 segundos. ¿Listo? Velocidad final sería 30 metros por segundo, más, como acá hay segundos cuadrados y acá hay segundos, se cancela solamente un segundo, con un segundo al cuadrado queda segundos acá abajo, en el denominador. 10 por 4, 40 metros por segundo. Velocidad final, 70 metros por segundo. Y la respuesta es la misma, pero con fórmula. Y el último problema lo vamos a resolver en la última página. Aquí, veamos. Se muestra un tramo del movimiento de un cuerpo soltado de reposo. Ojo, este cuerpo ha sido soltado del reposo. ¿Qué significa que ha sido soltado del reposo? Soltado del reposo que la velocidad inicial es cero. La velocidad inicial es cero. Determine la rapidez v, esta rapidez, esto me están pidiendo, cuánto es la rapidez aquí, y la altura h, y esta altura. Dos cosas me piden. Entonces, nuevamente, mi grafiquito, y vamos a aprovecharlo aquí. A ver, cae del reposo, ahí está, 0 metros por segundo. Pasa un segundo y habría estado por aquí. Y este no es el tramo, porque aquí son 45 metros y acá solo son 5 metros. Pasa un segundo más. Tampoco este es el tramo porque aquí son 15 metros.
Y este es un segundo nada más, ¿ah? Pasa un segundo. Tampoco es el tramo porque es 25 metros. Pasa un segundo. Tampoco es el tramo. Y recién aquí, en este segundo, se aprecia que están los 45 metros. Quiere decir entonces que el movimiento, la primera parte está aquí. 45 metros de aquí, perdón, de aquí, aquí. Ese es los 45 metros. Ya, eso es lo que me indica acá. Esto es los 45 metros, los 45 metros. Entonces, ¿qué me indica aquí? Que aquí su velocidad es 40 metros por segundo, su rapidez, y cuando llega, pasa a los 45 metros es 50 metros por segundo. Entonces ya tengo la respuesta de la rapidez, 50 metros por segundo. Pasan 3 segundos y entonces sería 1, 2, 3 segundos. Ahí hay 3 segundos. Quiere decir que acá la rapidez es 80 metros por segundo y esta altura sería hasta aquí, aquí, y esta altura que me están pidiendo es todo esto, la altura h. Y entonces la altura h sería de cuánto, a ver. Si sumamos 55 más 75, 120, 120 más 75, 195 metros. Y tenemos las dos respuestas. La rapidez, 50 metros por segundo, y la altura, 195 metros. La respuesta era la letra B. Y solamente hemos recurrido a la gráfica. Solamente hemos recurrido a la gráfica. Muy bien. O la fórmula. ¿Cómo trabajaríamos esto con fórmula? Fórmula trabajaríamos así. Fórmula trabajaría así. Ahí le voy a sacar el gráfico. Con la fórmula trabajaría así. A ver. Podría trabajar primero en el tramo de AB. Pongo aquí de A a B. Entonces, de A a B, ¿qué tenemos? Tenemos altura, 45 metros. Tenemos el tiempo que es un segundo. Podría hallar la velocidad inicial. Aquí. La velocidad V, nada más hay que poner esta velocidad que sube. Que no es cero, ¿ah? Porque este no es que está iniciándose acá el movimiento. Es un tramo, o sea, es una parte del recorrido. Entonces, podemos aplicar la fórmula de altura igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, entonces la altura sería 45 metros. La velocidad inicial, bueno, acá también hay V, mejor vamos a ponerle acá. Vamos a poner aquí velocidad inicial desde el punto A. Ya, la velocidad inicial que no tenemos por el tiempo que es un segundo más un medio de 10 metros por segundo al cuadrado y el tiempo que es de un segundo al cuadrado. Listo. Vamos a trabajar solo los coeficientes, ¿ya? 45, velocidad inicial por 1, velocidad inicial. Y acá sería 5 por 1, 5. Más 5. Más 5. Este 5 pasa a restar a 45 y tendríamos 40 y serían metros por segundo porque es la velocidad inicial que estamos calculando. Entonces, esta velocidad aquí sería 40 metros por segundo. Y ya teniendo esta velocidad inicial, podría calcular esta velocidad de AB considerando la velocidad en B, considerando la velocidad en B como si fuera la final. Entonces diría ahora, otra formulita, velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Solamente estoy trabajando de A a B. Arriba lo considero como la velocidad inicial, aquí lo que voy a hallar, que no sé cuánto es, la velocidad final. Entonces, esta velocidad final que sube sería la inicial que ya la calculé, 40 metros por segundo, más
10 metros por segundo al cuadrado por un segundo. Acá se va a simplificar segundos con segundos cuadrados, que un segundo va acá abajo. Y entonces tendríamos 40 más 10 por 1 es 10, 40 más 10, 50 metros por segundo. Y recién acabo de obtener la primera respuesta. La rapidez V, 50 metros por segundo. Y ahora sí, trabajo de B a C. Ahora digo de B a C. De B a C. Puedo calcular esta altura H con la misma fórmula de velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta altura que siempre le estoy poniendo H minúscula, ahora en el tramo de B a C, en este tramo de B a C, va a pasar a ser el H que quiero hallar. La velocidad inicial sería la velocidad que tiene en el punto B, que es V, que nos ha salido 50 metros por segundo, por el tiempo, que ahora van a ser 3 segundos, más un medio de 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo de 3 segundos al cuadrado. La altura sería 50 por 3, 150 metros. Más, acá siempre va a ser 5, 3 al cuadrado 9, 9 por 5, 45. Como acá resulta segundos cuadrados, con segundos cuadrados se cancela y queda solamente los metros. Por lo tanto, la altura resultaría los 195 metros. La segunda respuesta. Esto sería el procedimiento, esto se haría si no recurrimos a la gráfica, si no trabajamos con fórmulas. Hemos aplicado dos fórmulas. Esta aquí, en el tramo de AB, para hallar la velocidad inicial. Y con la velocidad inicial ya podemos calcular la velocidad final para este tramo de AB. Y esta fórmula de acá se ha repetido para hallar la altura de B a C. La misma fórmula, pero con otros datos, porque ya es otro tramo, es el tramo de B a C. ¿Sí? Eso sería todo, chicos, sobre la práctica número 1.